Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí donde ustedes nos ven, sobre todo ven, no sé si pueden ver a nuestros contertulios, están absolutamente enganchados al móvil, no pueden ni siquiera dejar un minuto porque nosotros queríamos hacer una plaza hoy, queríamos abrir la plaza y traer sobre este tapete de debate, de análisis, pues temas que habían ocurrido durante la semana, ¿no? Pues evidentemente quería conocer la opinión de nuestros invitados sobre la moción de censura, sus consecuencias, las consecuencias que podría tener la moción de censura para cada uno de sus protagonistas. Queríamos hablar también había hecho una recopilación, no sé si había sido Alejandro o Ismael, muy curiosa, sobre los efectos del género líquido, que uno no debe de confundir con la liquidez económica, de la que también podríamos hablar esta semana, porque había un dato, creo que era en Economía Digital, muy curioso del número de cajeros, no sé si era en Economía Digital o en Finanzas.com, del número de cajeros que la banca estaba retirando de las fachadas de los edificios al día. Queríamos hablar también, evidentemente, como pues de lo que podría suponer esa trituradora de cargos que es el Ministerio del Interior y de lo que podría haber supuesto la dimisión de María Gámez, la directora general de la Guardia Civil. Queríamos hablar, por supuestísimo, de hecho somos un medio que se enfoca sobre todo al análisis económico y empresarial de hacia dónde iba la economía, porque habían habido datos esta semana. Quería conocer la opinión de nuestros contertulios sobre si nos estábamos yendo hacia una especie de recuperación. Algún medio hablaba de que España había iniciado la senda de la recuperación y que esta empezaría a verse claramente con motivo de las elecciones generales, o no, o si esto no era cierto. Todos estos temas quería ponerlos sobre el tapete, pero cuando hemos empezado, estamos grabando este episodio de la Plaza de hoy, nos encontramos con unas caídas en el sector financiero, de nuevo, muy, muy acusadas, especialmente de un banco sistémico como es el Deutsche Bank, que en estos precisos momentos, hoy viernes a las 12 y algo, algunos minutos de la mañana, pues estaba cayendo, según me decían nuestros invitados, en torno a un 15%. Esa caída del Deutsche Bank pues tenía un efecto arrastre, evidentemente, en el sector financiero español, en los bancos españoles, y deduzco que también en el resto de bancos europeos, aunque no tengo el dato. Más allá de esta cifra en concreto, de esta caída, de este importante hundimiento del sector financiero y de uno de los bancos históricos, sistémicos, insisto, del sistema financiero europeo, como es Deutsche Bank, de quien de todas formas se lleva hablando mal ya hace bastantes años. Más allá de esto, uno se pregunta si nuestras autoridades económicas están empezando a perder la credibilidad y se están politizando. Hasta ahora la posibilidad o la actitud la teatralización de decir no se preocupen, todo va bien, porque mi principal problema es asegurar que todas las cosas están bien, yo soy una persona responsable, no quiero añadir más leña al fuego. Esto se lo habíamos dejado para el lenguaje político, que son muy dados, yo no voy a ser un propagador del pesimismo, porque eso además da pocos votos. Pero lo que me preocupa es si ese lenguaje, si esa forma de actuar, esa forma política de actuar se está trasladando también a las autoridades económicas y a las autoridades monetarias. Porque recuerdo que esta caída, que puede ser un accidente o no, los accidentes en los mercados financieros suelen tener siempre por detrás algún tipo de explicación, consistente o no, pero algún tipo de explicación. Si esta caída, que no había sido en absoluto ni prevista ni siquiera imaginada, tan brutal, de un 15% en el valor de un banco del tamaño del Deutsche Bank, ¿por qué las autoridades económicas y monetarias se esforzaban hasta ayer en insistir en que era un problema muy localizado, lo de Credit Suisse, que era la banca suiza, que era tal, que era cual, pero que estaba todo absolutamente controlado? Bueno, pues parece ser, por los datos que tenemos en estos momentos, que no está del todo controlado. Que el Sabadell, por ejemplo, en España vuelve a perder en torno a un 7%, no es
una caída, no es un movimiento habitual ni normal de los mercados financieros. Tengamos en cuenta el tamaño del Santander y lo que significa perder un 7% de su valor. Que luego recuperará o no, ya veremos. Y que a medio plazo recuperará o no, ya veremos. Pero de momento, los inversores, los que ponen su dinero en el mercado, consideran hoy que con los datos que se sabe, con lo que está ocurriendo en Alemania, con el Deutsche Bank, quizá el Sabadell valga menos de lo que, hasta un 7% menos de lo que en principio pensaban que valía. Bueno, todo eso así apuntado, trastoca el guión, y para eso estamos, de la plaza de hoy, y nos obliga, yo creo, a abrir con todas las cautelas que ustedes quieran, porque este programa debe durar una semana en sus archivos como poco, va a durar mucho más, va a durar para siempre, pero lo van a tener ustedes hasta que volvamos a grabar otro programa. Si no ocurre nada especial, pues va a estar una semana. Con todas las cautelas nos obliga a abrir con la caída, la bofetada que se está dando hoy el sector financiero en los mercados europeos. Contamos para ello con personas sabias, como siempre, por supuesto, por eso están en el grupo de Economía Digital, como son Ismael García Villarejo. Buenas días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bernat García, ¿qué tal? Hola, Bernat. ¿qué tal? Bueno. Y Alejandro Ramírez, además Hola, ¿qué tal? Sabio de por sí, pero todavía más en el campo de la información económica. Alejandro. Bueno, pues si os parece, como tenemos mucho que hablar y no quisiera tampoco que esto durara un siglo, como a veces nos ocurre, pues vamos a empezar ya sin más dilación. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Sí. Empezamos. Pues empezamos, Alejandro, si os parece, minuto y resultados del sector financiero, y sobre todo una vez que hagas un pequeño retrato de qué momento empezamos el debate aquí en la plaza, la tertulia, en qué momento de los mercados financieros, sobre todo, ¿de qué estábamos hablando ayer, no? Si parecía que todo estaba controlado, ¿no? Sí, parecía que estaba todo controlado de cara a la opinión pública, pero es verdad que internamente el BCE estaba monitorizando a toda la banca europea, estaba controlando sus movimientos, entrada, salida de dinero, porque, bueno, teme que podía darse una situación como la que estamos viendo hoy. Los seguros que cubren los impagos de la deuda de Deutsche Bank se han disparado y eso ha llevado a un pánico tremendo en bolsa que ha provocado la caída, el desplome del valor, un 15% en este momento que estamos hablando, como has comentado, Juan, pero que está arrastrando a toda la banca europea, al IBEX 35 y a sus bancos. Y también, es curioso, está cayendo con fuerza Commerzbank, el otro gran banco alemán, que cae un 10% y se está produciendo una situación similar a la que se vivió el pasado fin de semana con Credit Suisse y UBS, que también caía en la misma proporción porque ya los inversores veían que tenía que ser parte de la solución a este problema, y ahora igual están apuntando a que tengan que recurrir las autoridades alemanas al Commerzbank para que pueda solucionar. Más allá del dato coyuntural, Alejandro, que es la caída importante, insisto, que un banco como el Deutsche Bank pierda un 15%, que Commerzbank pierda un 15%, que la banca española pierda lo que está perdiendo hoy, se recupere o no se recupere, es un dato importante, es un dato a tener en cuenta. Hablabas de que el problema estaba en las primas de seguros que se habían disparado de seguros sobre el impago de la deuda. Sí, de la deuda. Corporativa, sí. Pública, de deuda corporativa. La deuda subordinada y la deuda corporativa de Deutsche Bank. Pero estábamos hablando de que uno de los elementos, estábamos hablando fuera de micrófono, que movían al optimismo algunas casas de análisis era la fortaleza de los resultados empresariales. ¿Cómo cuadra eso con esa preocupación por la deuda corporativa? Efectivamente, porque en este caso, como ha pasado con el Credit Suisse, pues eran las excepciones. Hay otros bancos más dentro de la zona euro que están en una situación también un poco delicada, lo que pasa es que han quedado un poco tapados dentro del buen balance general. El problema, si esta debilidad de los bancos, lo que está reflejando es una dificultad de las empresas para abordar los pagos de sus deudas, de las grandes empresas, evidentemente. O sea, ya, más allá de los bancos, que sí, es decir, que además son sistémicos, y, es decir, más allá de los bancos. El problema del Deutsche Bank es que las compañías de seguros
empiezan a pensar, las aseguradoras empiezan a pensar que muchas empresas van a tener dificultades para navegar por esta temporada larga de tipos altos y por tanto van a tener dificultades para abordar los pagos de su deuda. Eso es lo que está castigando al Deutsche Bank, si no te entiendo mal. Sí, efectivamente. Pero y es que el resto de la banca. Sí. Pero es que como ya vimos también en la anterior crisis de 2007-2008, que la situación, el desenlace se lleva a cabo con una rapidez que se lleva por delante todos los buenos resultados, toda la situación que parecía saludable anteriormente a que estalle la chispa que lo lleva a esta situación. Muy bien, bueno, muy bien por decir algo. Venga, Ismael, rápido. No, Deutsche Bank es la siguiente fase que nos demuestra que la crisis bancaria de 2008 no se cerró bien. Esto ya lo comentábamos la semana pasada aquí en la plaza con Credit Suisse. Ya anticipamos que el siguiente era Deutsche Bank y luego vendrá ING. Pero porque ahí hay algo que no se nos tiene que escapar. Ya el propio Luis de Guindos en el último Ecofin avisó de que había bancos en la zona del euro que por su composición de negocio, no por la exposición a Credit Suisse, podrían tener dificultades. Y evidentemente para los que llevamos ya años siguiendo esto, cuando hablas de composición de negocio, sabes a qué te estás refiriendo a Deutsche Bank, que vuelve a fallar con la gestión del riesgo. Es decir, al final, Juan, lo que está pasando es que las pólizas demuestran, el encarecimiento de esas pólizas demuestran que el deterioro de la cartera de Deutsche Bank de créditos va a más, no va a menos, y que probablemente no haya capital suficiente para controlar ese deterioro que está previsto, ¿no? Por tanto, es un déjà vu exactamente igual al que teníamos en 2008. La pregunta que nos hemos hecho Alejandro y yo y en abierto con otros compañeros de la redacción es, bueno, y durante estos 12 años, ¿a qué se han dedicado los supervisores y los reguladores? ¿No? Porque es evidente. Se ha dicho que además que estaba todo bien. He oído recientemente, creo que esta semana, había unas declaraciones de que... Yo con el BCE, que suelo tener bastantes discrepancias, esta vez creo que no ha dicho que... Porque es que además es que ha lanzado mensajes que nos obligaban a estar en alerta. Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta que ha habido dos fenómenos en paralelo. La quiebra de Credit Suisse, que podía tener un contagio, y esa correlación de riesgo estaba bastante controlada, y eso es lo que decía el BCE, por ejemplo. La semana pasada, cuando grabábamos La Plaza, simultáneamente estaba habiendo una reunión de emergencia, o no prevista, no agendada, del BCE para analizar los riesgos de contagio de Credit Suisse hacia la zona del euro. Eso es un aspecto. Otra cuestión es la que iba explicando Luis de Guindos en el Ecofin, que es la composición del negocio de determinadas entidades bancarias, que es que no ha variado desde 2008. Y uno de ellos es Deutsche Bank. Vamos a ver, para hablar en claro, Deutsche Bank, mientras nosotros en España estábamos rescatando a Bankia, Alemania debería haber rescatado a Deutsche Bank. Estamos hablando de eso. ¿Más voces, Bernat? Sí, bueno, hay poco que añadir porque evidentemente Ismael y Alejandro son los que tienen más claves al respecto, ¿no? Pero sí que es verdad que lo de Deutsche Bank sí que parece un poco un elefante en la habitación, ¿no? Yo creo que desde el BCE sí que ha habido voces de los últimos días, si bien no decían que estaba todo asegurado y que evidentemente el mercado europeo estaba fuera de todo riesgo, sí que hacían como mucho hincapié en que Suiza está fuera de la zona euro, que es un mercado diferente y que no es comparable al europeo y que rigen diferentes normas, ¿no? Claro, para mí es un poco incompatible, ¿no? Lanzar estos mensajes cuando se sabía ya desde la semana pasada, por ejemplo, que Deutsche Bank tenía bastantes números de ser como el peón débil de los próximos ataques de los fondos o bursátiles, ¿no? Y es lo que está sucediendo, y a mí sí que me da la impresión de que vamos a ver cómo termina, porque, oye, igual hoy termina subiendo al cabo del día, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es imposible saberlo, pero sí que me da la impresión de que este era un episodio que se veía que iba a ocurrir tarde o temprano y que lo hemos estado esperando, ¿no? Desde el salón de casa. Y bueno, y claro, evidentemente
desde el plano doméstico, ¿no? Nosotros hemos tenido la banca española, muy señalada en el pasado, pues ha tenido unos requerimientos brutales, ¿no? De capitalización, de solvencia, todo lo que se ha puesto en marcha. Vemos que no están libres de ataques, y a eso se le suma una acción regulatoria contraria, ¿no? Con más impuestos, más dificultades de movilidad, que es un poco lo que se está trayendo este gobierno, más rigidez, más presión por parte de los políticos a la banca. Es decir, parecía que los bancos españoles, hablo de aquí, no sé, los de fuera, estaban como en un momento dulce y por eso se les ha empezado a cargar con impuestos y con mil cosas. Pues ahora tienen que hacer frente a una nueva crisis bancaria que parece brutal y global, además de un gobierno que tiene previsto sacar los cuartos para financiar sus campañas electorales. Y hay mucho nervio también porque, como apuntaba Ismael, a la crisis de 2008, los inversores creían que eso ya era cosa del pasado, que se habían puesto todas las medidas ya necesarias y que otra crisis bancaria era prácticamente imposible después de de todas las medidas puestas en marcha, y se han encontrado con que no es así. Entonces, este efecto contagio, primero desde Estados Unidos, con el colapso del Silicon Valley Bank, Credit Suisse, ahora Deutsche Bank, pues se amplifica, sobre todo por el desconcierto que hay en el mercado, pensando, oiga, esto ya lo dábamos por enterrado y resulta que está vivito y coleando. Y otra crisis financiera de grandes dimensiones es posible, y eso está provocando también pues ese impacto tan grande y ese contagio, ¿no? Tan tremendo. Si me permitís. A mí me preocupa, perdonad, o sea, parece en el 2008, si no estoy equivocado, no soy un súper especialista, en 2008 la crisis era fundamentalmente financiera. Es decir, había bancos que habían puesto en marcha productos con pocas garantías, el tema de las hipotecas, etcétera, etcétera. Se produce un deterioro de los balances de los bancos. Pero era fundamentalmente, entiendo, una crisis financiera protagonizada por el sector bancario, en términos generales. Oiga, alentados por una etapa de dinero fácil, dinero barato, aún entonces, es decir, ponían en marcha hipotecas, recordemos, por poner la imagen más sencilla, se daban hipotecas por el 120% del valor, lo cual permitía a la persona que quería una hipoteca pagarse, además de eso, unas vacaciones de las Seychelles, cosa que a lo mejor en su puñetera vida se hubiera imaginado que se lo pudiera pagar. Pero pagaba el banco y pagaba la hipoteca de la casa, se compraba un coche nuevo, pagaba los muebles, se hacía las vacaciones, etcétera, etcétera. Esas hipotecas que no respondían, cuya garantía no tenía un valor real, salvo que se produjera una especie de esquema Ponzi, claro, es que un banco se en sí paquetizaban a gran tamaño, se volvían a vender, y en un momento determinado hay alguien que levanta la mano, que es el señor Lehman Brothers, sobre el que se han hecho unas películas maravillosas, y dice, bueno, pero sí, ¿y esto qué hay? Esto que tengo yo en mi libro que dice que vale 100, pero ¿dónde están esos 100? Y se produce la quiebra porque no era solo Lehman Brothers, eran muchísimos bancos, todos habían caído en esa borrachera. Entiendo, la crisis del 2008, que tiene consecuencias evidentemente sobre la economía real. Lo que yo me pregunto es si esta crisis, que quizá no tenga la dimensión del 2008, o sí, no lo sé, que arrastra Credit Suisse, ¿es una crisis de prácticas financieras igual? ¿O es una crisis de la economía real? ¿O es una crisis de endeudamiento? O sea, ¿quién es aquí no sé cómo decirlo, no es el malo, ¿no? Es decir, el problema son que los bancos han hecho malas prácticas, se han emborrachado, han deteriorado sus balances, los supervisores no han sido todos los estrictos que deberían ser. ¿O es un problema que los bancos, que en definitiva compran y venden dinero y tal, se están viendo hundidos porque la deuda de las empresas y de los estados se ha convertido en un monstruo que es difícil de gobernar? Y en un momento determinado llega una compañía aseguradora y dice, pero un momento, que me estás pidiendo que te asegure algo, ¿qué dices tú que vale? ¿Qué dices tú que te van a pagar? ¿Qué dices tú que te lo van a devolver este dinero? Pues yo no me lo creo. E inmediatamente, porque hay un efecto borrego en la bolsa que a mí me gusta mucho contar,
hay una aseguradora que es la primera que levanta el dedo, pero inmediatamente todo dice, joder, oye, que los del frente han dicho que a lo mejor eso no está tan claro, ¿eh? Y se produce el efecto cascada. No sé si veis esta diferencia, si lo he explicado bien. El problema son que los bancos han hecho, como creo que fue en el 2008, se han emborrachado y entran en resaca que no la cura cualquier café. O el problema es que lo que está borracho es la economía y las grandes corporaciones y los estados. Y lo que nos estamos dando cuenta algunas aseguradoras es que a lo mejor yo no entro al riesgo ese de cubrir esa deuda que tienen en su balance estos bancos. No lo sé. Pues yo comparto la parte final del diagnóstico, pero la parte inicial no, que es un poco lo que quería comentaros antes. El problema de 2008 es que no se abordó en conjunto el sistema financiero, solo se abordó lo más escandaloso, pues las derivadas del Lehman Brothers. Además, acordaos que quebraron varias aseguradoras, no solo bancos. En España, pues por ejemplo, se abordaron las cajas de ahorro y nos concentramos en las que tenían un balance mayor, evidentemente, porque es donde se estaba deteriorando, donde se estaban haciendo los agujeros, Bankia. Pero no se solucionaron otros agentes del mercado que son importantes, porque al final los bancos son dos cosas. Primero, es un sistema Ponzi tolerado. O sea, tú te vas ahora, vamos todos a buscar el dinero a nuestros bancos y no hay dinero para que todos retiremos nuestros ahorros. Eso es así desde hace siglos. Está perfectamente regulado. Pero es que es eso, Juan. O sea, un banco es exactamente eso. Pero luego otro también es un ejercicio de confianza. Como evidentemente sabemos que, y esto lo sabe, yo creo que la intimidad lo sabe todo el mundo, si vamos todos a la vez a buscar a nuestro banco, nuestro dinero, no tienen el dinero de todos, pero confías en el que el banco, cuando tú vayas, gestionará correctamente y a ti te dará el dinero que te corresponde, porque no vamos a ir todos a la vez a retirarlo. Entonces confías en que se hace una buena gestión. El problema es que como no se solucionaron los problemas, perdón por la cacofonía y la redundancia, en bancos que son sistémicos, como el Deutsche Bank, como ING, que tuvo un semi-rescate de 10.000 millones en el 2014, pero que no se abordó en su plenitud, claro, generas una crisis de confianza, que es lo peor que le puede pasar al banco. Y entonces, eso el Banco Central Europeo lo veía venir desde hace unos días, porque está pasando exámenes diarios del movimiento de los depósitos de las entidades que están bajo su supervisión. Exámenes diarios de qué está pasando con el dinero. Porque hay un problema de confianza evidente, que entronca con el efecto borreguismo que señalas, Juan. Si yo no me creo que, si ahora volvemos otra vez con la película del Deutsche Bank, ¿quién me dice que no hay otros bancos que supuestamente estaban bien que vuelvan a trabajar de manera como mínimo sospechosa? Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando ahora? No creo que haya malas prácticas como las hubo en la época pre-Lehman Brothers, pero sí evidentemente 10 años de dinero gratis, que los bancos, la función que tienen es mover ese dinero. Bueno, pues en algún momento, cuando deja de ser gratis, tiene que reventar alguna costura, y es lo que está pasando. Y ahí sí que es cuando creo que los bancos centrales, bueno, pues han estado haciendo un poco de política o haciendo el numerito a los políticos para mantener la economía viva de manera artificial en base a la maquinita, en base a inundar el mercado con dinero gratis, o cuando no, más que gratis. En el caso, por ejemplo, de Alemania, que acordaos que había que pagarles para comprar su deuda. Evidentemente ahora, en un escenario de subida de tipos de interés tan rápida como estamos viendo, en 9 meses o en menos, los tipos de interés han pasado a costar 3 veces lo que valían hace un año, pues es que, con perdón, tiene que ser un balance muy bien construido para que eso lo aguante. Y las aseguradoras es lo que están empezando a medir ahora, creo, Juan. Yo creo que estamos poniendo demasiado el foco en los bancos, que está bien, pero a mí me da miedo que el problema no sean los bancos. Que también. ¿Alguna cosa más? No, es verdad que en Estados Unidos, Juan, también el problema de los bancos ha venido por la retirada de dinero y también de muchas empresas, sobre todo de startups, que antes recibían una enorme financiación, que tenían que depositar ese dinero en los bancos, y ahora están viendo que además, esa época de vaca gorda ha terminado. Es que había como una obligación de dar créditos a determinados sectores. El Silicon Valley Bank es eso. O sea, es que... Sí, pero Silicon Valley es un peanut en el sistema financiero internacional. Credit Suisse no. Silicon Valley sí.
lo que quieras, pero es una anécdota. Ahí voy siempre ha habido bancos. Es una anécdota. Siempre ha habido bancos que se han equivocado de negocio, que lo han hecho mal. Credit Suisse es otra historia. Y cuando después viene Deutsche Bank es otra historia. Y cuando estamos hablando de otras cosas, me parece. Pero bueno, oye, dicho, si queréis añadir algo más, perdón, sobre esto, o cambiamos de tercio, ¿no? No, que nos sirva un poco lo que estamos viviendo, a ver si, como lección, oye, es que las crisis hay que abordarlas y solucionarlas, no parchearlas. Y eso Vamos es a nada ver. más. No hay ningún sistema financiero en ninguna parte del mundo, y evidentemente no en Europa, y muchísimo menos en España, que se resista a comprar la deuda pública cuando el Estado le dice que la compre. Ni a cuestionarla. Y no hay ni siquiera el Banco Central Europeo, que ha inundado con todo el dinero. Cuando se produce el primer alerta de esta crisis financiera, el Banco Central Europeo vuelve a decir: oye, de nuevo, lo que haga falta. Aquí estamos nosotros. ¿Lo que haga falta para qué? ¿Lo que haga falta para qué? Y esa es la respuesta que no se da. Porque a lo mejor puede que haga falta para unas cosas, pero no para otras. A lo mejor los 6.000 millones, que no sé si se los va a gastar Suiza o se los va a gastar Europa, creo que se los va a gastar Suiza. En salvar el Credit Suisse, es decir, que luego Credit Suisse dirá que no, que a quien salvas es a los depositarios de Credit Suisse. Esos 6.000 millones, pues a lo mejor para eso no hace falta, o no debería hacer falta dinero. Y cada palo que aguante su vela. Pero en fin, tema de banca nos seguiremos informando. Nosotros los que aquí estamos y en la plaza tenemos que cerrar. Esto es como los mercadillos que van a los pueblos los sábados. O sea, mire, pues esto, cuando llega la hora del vermut, se levanta el mercadillo, se recogen los trastos y hasta la semana que viene. Pues nosotros un poco igual, por eso esto es la plaza. Pero seguro que en Economía Digital y en finanzas.com y en el resto de publicaciones del grupo ustedes tienen completa, cumplida y excelente información sobre esta crisis, sobre la que aquí hemos mostrado algunas discrepancias, de quién tiene que estar en el papel protagonista, cómo deben de colocarse los créditos. Pero bueno, esta semana en España, bueno, vamos a terminar antes, si queréis hacer algún comentario de hacia dónde va la economía, que era uno de los temas, por enlazar, y luego ya nos metemos ya en temas políticos, si queréis. ¿Vamos bien o vamos mal? Porque he leído informes contradictorios, aunque parece ser que el último informe del Banco de España enfriaba un poco también las expectativas del gobierno y decía que la economía española se estaba desacelerando. Espero que el resfriado financiero no la afecte todavía más de lo debido, pese al optimismo desbordante, que eso sí tenemos que reconocérselo a nuestro gobierno. ¿Cómo vamos, Alejandro? Bueno, hoy viernes también ha publicado el Instituto Nacional de Estadística el dato final de PIB del último trimestre del pasado año, que confirma la desaceleración que ya comenzó en el segundo semestre, que solo se pudo crecer un 0,2%, y lo mismo se ha repetido en el último trimestre. Y bueno, lo que sí ya parece claro es que este año pues no vamos a crecer tal y como estaba previsto, y mucho menos que en 2022 eso parece. Hay datos preocupantes ya en este último trimestre, como la caída del consumo de los hogares, la inversión de las empresas, que es un síntoma también a tener en cuenta en la desaceleración, pues está cayendo también de una manera evidente y clara, y todo esto hace apuntar que el año 2023, que bueno, que en principio parecía que se iba a sostener, que no íbamos a tener mucho sobresalto, que esta senda de la recuperación, al final también parece que con todo lo que está sucediendo, pues va a llevar mucha más sombra y más oscuridad para los próximos trimestres. Ismael. A ver, aquí hay dos cosas. Bueno, el último trimestre del año hubo, como señalaba Alejandro, una caída fuerte del consumo. Entre octubre y diciembre se contrajo el 1,8%. Veníamos de un crecimiento exactamente del 1,8%
durante de julio a septiembre. Es decir, ahí nos hemos ido 360 puntos básicos, vamos, en 3 meses, literalmente. ¿Qué ha pasado? A ver, esencialmente el último trimestre del año, que no entró en recesión por los pelos, por 0,2 puntos, ¿no? Ha pasado 2 cosas. La demanda exterior, que ha flojeado un poquito, pero ha aguantado bastante bien, se ha dejado solo 2 décimas. Pero la demanda exterior, hablemos para todos. Sí, lo que nos compran desde fuera, o sea, lo que vendemos afuera, básicamente. Pero también, y aquí entronca con lo que decías antes, Juan, de a ver quién le dice que no a la deuda pública. Bien, lo que ha crecido más durante el último trimestre, y eso, bueno, ya eso abre ya el terreno a la especulación, pero lo que ha crecido más, la línea que más ha aumentado es la de la inversión pública en el último trimestre. Y ha crecido, tengo aquí el dato porque lo he bajado todo porque sospechaba que me lo ibais a preguntar. Pero fijaos, el gasto público aceleró hasta el 1,9% en 3 meses. Y esto es básicamente lo que ha evitado que el último trimestre del año, como se preveía, entrara en recesión en la economía española. A pesar de que estamos en tablas, es decir, por un 0,2% de PIB, podemos decir que estamos estancados, y que todo el ejercicio todo el año pasado, el 2022, termina con un 5,5% de expansión en PIB, pero todavía somos más pobres que antes de la pandemia, cosa que un año más solo vuelve a pasar en España. El resto de países comparables ya llevan tiempo fuera, pero no nos hemos metido en el tren, ¿no? de países que ya se han recuperado del coronavirus, que no es así. Si esto va así, quizá nos plantamos a las elecciones, también depende de cuándo sean, pero imaginamos que si las convocan para noviembre, un escenario, ya vendremos luego con política a ver si es noviembre o enero, pero si las elecciones son dentro de este año, puede ser que entonces nos quedemos en tablas, que hayamos cerrado el agujero del coronavirus justo para las elecciones generales. Pero eso, en el fondo, lo único que habrá pasado es que desde que llega Sánchez hasta que convoca Sánchez las elecciones, bueno, pues la economía se ha quedado en el 0%, no ha crecido, ni tampoco ha crecido. Y hay un dato que empieza ya nos preguntabas cómo estamos. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Bueno, hacia dónde vamos es hacia una caída del consumo interno. Muy evidente. ¿Por qué? Porque el ahorro, el dinero que ahorramos mientras nos tenían encerrados en casa, ya se ha agotado. Me he ido a 2 fuentes más, a Funcas y a BBVA Research. Y las 2 coinciden en que la tasa de ahorro ha caído pero muy a lo loco. En 2022, Funcas la cifra en el 5,7% y el BBVA es un poco más le da un poco más de alegría y la reduce hasta el 7,5%. Hacia el año que viene la tasa de ahorro, hasta el 23 la tasa de ahorro estará en el 4,8% según Funcas y en el 4,9% en el 2024. Aquí ya se alinean un poquito más. BBVA también prevé una tasa de ahorro entre el 4 y el 5, pero claro, automáticamente el ahorro lo que nos dice es que el consumo va a tocar. Así que el consumo pasará en 2022 del 4% al 0% este año. Y remontaremos en el 2024 hasta el 1,7%. Hablando de consumo. Y todo eso con precios más altos, con claro, un 13% de inflación, luego significa que consumiremos menos. Evidentemente, como ya no tienes ahorro, aquí hay 2 componentes que te explican que el consumo se vaya a 0 este año. El ahorro, que se ha pulverizado, ya el que teníamos, los excesos que teníamos de la pandemia están pulverizados, y luego que como no tienes dinero adicional disponible a tus rentas mensuales, pues con la inflación empujando por detrás, pues ahora sí vas a tener que adaptarte a la inflación y gastar lo que puedas comprar y priorizar muchísimo cómo vas a gestionar el dinero que vas a ingresar cada mes porque no tienes excedentes. Muy bien, ¿verdad? Sí, a ver, también hay una cosa que hay que romper una lanza en favor del gobierno y es verdad que las perspectivas económicas del cierre del año y del arranque de este han sido mejores de lo que se preveía hace un año, por ejemplo. Es decir, es verdad que hablábamos de que podíamos entrar en recesión en estos trimestres, no ha ocurrido. Banco de España ha mejorado sus perspectivas de crecimiento para la economía española respecto a las últimas estimaciones. BBVA también.
Es verdad que el peor escenario, el worst case escenario que dicen, no se ha cumplido y por lo contrario ha sido mejor que el que estas entidades señalaban, ¿no? A partir de aquí, ¿qué pasa? Pues viene un gran desembolso de dinero público también este año, ¿no? El grueso del 80%, 90% de los fondos europeos tienen que llegar a la economía supuestamente finalmente este año. Es algo con lo que el gobierno cuenta también para intentar contribuir a esa reactivación. Y entonces, bueno, la situación puede no ser tan dramática como se planteaba. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues para no volver al primer tema, ¿no? Estamos ante una nueva crisis financiera que puede ser muy gorda, que no estaba en los libros de los presupuestos generales del Estado y que hay que ver qué pasa. Evidentemente, en las últimas semanas, pues parece que entre los bancos centrales se ha decidido que la inflación hay que combatirla, con lo cual es difícil que se vaya a revertir esa política a pesar de caídas del sector financiero y otras. Y bueno, y lo que decíais, ¿no? Es que el Banco de España, que era un tono de mejora de la economía sobre su anterior revisión, pero seguía señalando que la inflación iba a repercutir, iba a cebarse con los alimentos, con subidas del 12% para este año, ¿no? Mucho más de lo previsto inicialmente. Si eso se cumple, evidentemente, pues el gobierno, pues no sé, en algún momento se acaba la chequera. O sea, no sé cuántos desembolsos más es capaz de llevar a cabo, si va a poder recaudar todo lo que quiere recaudar a través de sus nuevos impuestos, según cómo temple la economía. O sea que incertidumbre. Muy bien. Oye, un comentario, el que quiera, sobre la situación que está viviendo Francia cuando se traslada hasta la calle con la reforma de pensiones de Macron. Creo que la última noche hubo cerca de 500 detenidos, con los sindicatos absolutamente lanzados a las barricadas, al menos en Francia. Pues lo que pasa cuando se hace una reforma de verdad de las pensiones, una reforma para garantizar su sostenibilidad, para garantizar su futuro, tiene estas consecuencias. Que la gente ¿La Escribá Hombre, la de Escribá es una pantomina, eso es una patochada, es un parche, y si esto no se le puede llamar reforma, yo no lo llamaría reforma. Esto va a dejar abierta la puerta que el siguiente gobierno o otro pues lo aborden, pero el problema que tenemos aquí en España y que llevamos desde todos estos años, cuando ya dieron las voces de alarma que hacia la deriva que llevaba el sistema público de pensiones, es que ningún partido político se ha atrevido a afrontarla en condiciones, ni de derecha ni de izquierda, ninguno. Todos han dado la patada adelante. Y si ahora el ministro Escrivá quiere salvar las pensiones a costa de las cotizaciones de los sueldos más altos, pues la verdad, no creo yo que eso sea la única solución para garantizar Pero es que, fijaos, yo tampoco creo que la reforma francesa sea una reforma, hombre, menos parche que la española es, pero tampoco creo que sea la reforma que garantice nada. Porque pero además, es realista, es una reforma que está claro, al menos está asumiendo un principio. Está mucho mejor construida, pero no solo que construida, sino que al menos asume un principio básico de que es que la realidad demográfica está cambiando. Eso es. Que es que no puedes tener a la gente jubilándose a los 62 años porque van a tener 20 años que quieren vivir a todo tren y que las pensiones, evidentemente, pues se multiplican por 2 respecto a las iniciales. Es alguien que asume un cambio demográfico. Y aquí en España no se ha asumido ningún cambio demográfico, ni se ha reflexionado, o al menos no se ha puesto sobre la mesa. Lo que se ha dicho es del rollo, no reflexionemos y ya iremos hablando a nivel de cotizaciones. Por eso digo, Bernat, que la francesa está mucho mejor planteada que la española, pero sigue sin ser una solución. Está planteada. Está planteada, lo que queráis. Pero pues es que Escrivá tenía tenía dos, básicamente, porque además la reforma de las pensiones en España era una condición para que continúen llegando los fondos Next Generation, ¿no? Los fondos de rescate europeos, como se llama popularmente a la cosa. Y había 2 opciones: o muerdes las pensiones o muerdes las nóminas vía cotizaciones. Y lo que ha decidido el gobierno es morder las cotizaciones, los salarios vía cotizaciones. No había más, y en eso consiste la reforma. Han elegido morder las nóminas.
Y por otro lado, en año electoral, garantizarse 9 o 10 millones de votos porque les han subido un 8,5% de medio las pensiones. Dime, perdona. Han elegido seguir gobernando. Claro, es lo que te estoy diciendo, para garantizarse 9 o 10 millones de votos. Seguir gobernando. Claro. Ante un problema, decía Bernat, ante un problema, decir, oye, yo tengo dos problemas. Una, o abordar una reforma, en realidad, porque dice Bernat 20 años más. La media de jubilación en España debe estar sobre los 62, 63 también, me parece. En Francia un poco menos. Y la edad de vida está creciendo mucho últimamente. Bueno, no digo que desgraciadamente todo el mundo llega a los 100 años, cosa que yo espero. Pero es verdad que conocemos mucho, todos tenemos personas que están en el entorno entre los 90 y los 100 años, cosa que era bastante impensable hace unos cuantos años. Ese gap. Pero sí. Tú tienes que pagar. En España he dicho, o soluciono eso, cuando me obliga a decir las verdades, o sigo gobernando con Podemos, porque Podemos sí que no les importa la realidad. O sea, Podemos, la realidad de Podemos es lo que ellos dicen que la sociedad tiene que ser, independientemente de que eso se ajuste a la realidad o no, lo que ellos creen que la sociedad tiene que hacer. Y ante esa disyuntiva, Escrivá y Sánchez, evidentemente, ha dicho, chico, pues es que no hay debate. Hacemos lo que diga Podemos, es decir, hacemos lo que signifique seguir en el poder. Porque es que yo ya no atribuiría a Podemos, es que Podemos ni se ha enterado de esto, o sea, ya son ellos, son ellos mismos. Además, es que, perdonad, es que acaba de salir ahora también la IREF, la autoridad fiscal, tumbando la reforma de las pensiones, diciendo que incluso es para colmo del sarcasmo ya del todo. Estas políticas que evidentemente es el rollo, bueno, oye, pues que paguen un poco más las empresas y ya está, pues incluso es insuficiente. Y hay que recordar que es que la reforma esta, que no se le puede llamar reforma, ¿no? Que tiene una cláusula que ya mismo incluye el propio Escrivá, que dice que esto es lo que hay, pero que si dentro de unos años, que a partir del 25, que si es insuficiente, pues que ya el próximo gobierno ya le tocará volver a subir las cotizaciones, ¿no? Claro, es decir, la reforma, porque tú decías, ¿es mejor o peor? Joder, es que, perdonad, es que la francesa al menos hace como una proyección, ¿no? La perspectiva esta, es que aquí están diciendo, bueno, yo no sé, yo negocio hasta dentro de 2 años. Yo no sé si me he explicado mal, seguramente. Yo no he dicho que la francesa sea mejor que la española, que no lo he dicho en ningún momento. Lo que he dicho es que incluso para mí la francesa se queda hasta corta, aunque hace todos los análisis que muy bien señalas, Bernat, porque al menos, como dices, hace algún análisis. Lo que digo, y eso es lo que estaba intentando es que se encuentran con tomar una decisión en base a cálculos puramente electorales. Hay 19 millones de nóminas, más o menos. ¿Los 19 millones de nóminas desde un punto de vista demoscópico me van a votar? Hombre, no todos. Ahora sí que hay estadística suficiente para que al grueso de los pensionistas suelen votar al gobierno que les garantiza el poder adquisitivo en las pensiones. Y es lo que han decidido. No, que lo que pasó también con Escrivá es que, si os acordáis, hace 6 meses hizo un diagnóstico realista de la situación. ¿Cómo fue su declaración? Señores del baby boom, cuando se vayan a jubilar se van a encontrar con un mordisco en las pensiones porque esto es insostenible. Y entonces planteó medidas para recortar, también ampliar el periodo de cálculo de la cotización. O sea, iba en línea a lo que era la reforma necesaria, hasta que llegó Sánchez y le dijo, ¿dónde vas? Que como entre por este camino... Que esto nos toca, claro. Y ahora lo que una reforma se ha convertido en una fiesta de las pensiones, porque me comentaba una amiga que miró, ahora hay un simulador dentro de la Seguridad Social que lo hace, ahora lo pone y te vienes arriba porque te sale un pedazo de pensión que dice, bueno, este es el futuro. Me jubilo dentro de 10 años con 3.500 euros. Que es que no... Había con motivo de la moción más que con la moción de censura, con motivo de la dimisión de María Gámez como directora general de la Guardia Civil. Había algunos análisis que empiezan ya a hacer ensayos sobre la capacidad que tiene Pedro Sánchez de seducir a la gente. O sea, este hombre es el gran seductor. O sea, olvidaros del Lebowski o de todos. O sea, este hombre es fundamentalmente un seductor. Y decía, vamos a ver, Grande Marlaska venía de un juez conservador y se ha convertido en un alter ego de Pedro Sánchez, y ahí los tienes a los dos, y además ha renunciado a todo lo que decía. Con Margarita Robles le hacen tragarse sapos
como lo de la dimisión de la directora del CNI. Y ahí la tienes, más sanchista que Dios. Nadia Calviño, una eurócrata de Bruselas, educada en la rigidez numérica, es sanchista. Pero no es que sea sanchista porque esté en el gobierno, sino porque adopta sus formas, su forma de debatir, todo. O sea, es que los abduce. Estamos ante un fenómeno paranormal. Que sí. No, que no. Sí. Pero es que Escrivá es el mayor abducido de todos. También. Es que Escrivá era el anterior presidente es que Escrivá, es que por eso decía que que vaya alegría con la IREF, ¿no? Ayer visteis la circulación de ministros alabando porque va a ir a China de visita oficial, Claro. Y salía uno detrás de otro. Esto demuestra su dimensión internacional, el líder, el peso que tenemos. Bueno, cuando esto es otra historia que ya comentaremos en su momento a una también. ministra que yo creo que cuando llegas a ministro, joder, tienes un halo de autoridad, ¿no? Y a la ministra portavoz del gobierno, a Isabel Rodríguez, ante una pregunta comprometida de por qué Pedro Sánchez no había estado en la sesión del Congreso donde se aprueba la reforma de la ley del solo sí es sí, responde con todo su cuajo: el presidente tiene una agenda muy transformadora. Vamos. Y hay ¿Y otra. yo digo eso? Sí. Y es que me pongo rojo como un tomate por 2 años. Sí. O sea, decir a una ministra, el presidente tiene una agenda muy transformadora. O te están diciendo, oiga, que es que no ha ido ni siquiera a la ley que presenta el gobierno, ¿no? En fin, venga, ¿verdad? Y entramos en la moción de censura. No, y que creo que uno de los abducidos también de Sánchez, y esto me parece grave, es precisamente, y con pinzas, Pachi López. Pachi López. Pachi López. Este está comiendo en la mesa al lado. Este ya estaba en la mesa al lado con el vino y todo, ¿no? Pero bueno. No, eso luego ya hablamos de esto. Oye, No. ¿a cuánto va el ticket en el Ramses? A 21.000 euros, por Dios, pero que ponen ahí. Es la Comisión Europea. Porque Claro, la mayor abducida es Ursula von der Leyen. Porque es que la Comisión Europea haya aceptado esta propuesta de reforma que no se aguanta por ningún lado, que no solo no ataca el problema demográfico de las pensiones, sino que encima es insuficiente, las medidas simplemente de cargarlo todo sobre cotizaciones es insuficiente, y así se demuestra con un primer vistazo, y el propio texto lo reconoce, que la Comisión Europea ha dicho ok. Sin más, demuestra que hay un problema, que el supervisor europeo o la Comisión Europea, como garante de la estabilidad de los presupuestos públicos y garante de la estabilidad económica de los países de la Unión, Pero demuestra yo ahí, perdona, No. pero la mordida que va contra cotizaciones de 15.000 millones de euros es exactamente lo que pedía la Comisión Europea para liberar el siguiente tramo de fondos. Si es que se les ve venir, o sea, han mordido y tenían que morder o las pensiones o las cotizaciones. Y esos 15.000 millones de recortes, porque son recortes, se los cargues contra quien se los cargues, son un recorte, es lo que pedía, es lo único que pedía Bruselas. Entonces han hecho lo mínimo para que les liberen los fondos. Y ya está, no hay más. Si es que Venga, no hay más a historias. examinar moción de censura. Bernat, vencedores, perdedores y empatados, si es que hay algún empatado. Yo creo que yo últimamente estoy muy escéptico. Yo creo que ni han perdido ni han ganado todos, porque es un show tan interno del Congreso y de los 4 que le hacemos caso a este show y a este numerito, que yo creo que a largo plazo, o sea, hoy pues sí, habrá encuestas y tal, a largo plazo tiene cero impacto. El show que hemos visto ayer, cero impacto en las elecciones, y va a tener cero impacto en las elecciones, porque estamos como un poco curados de espantos ya, ¿no? De estos numeritos. La reacción de todos los partidos políticos pues era cada uno haciendo estrategias, y desde Moncloa señalaban que habían visto que el ticket de Sánchez con Yolanda Díaz al modo americano, presidente, vicepresidenta, funcionaría. Yo creo que son un poco historias bajas mentales que se montan honestamente entre los partidos políticos. La moción en sí, o sea, no ha servido para nada. O sea, Tamames ha estado mal. O sea, tuvo un discurso que podría estar bien para una tertulia en algunos puntos, pero ni sirvió para señalar nada nuevo, ni ninguna gravedad nueva sobre el gobierno, ni lo hizo Abascal, ni pasó, digamos, de 4 ideas ramplonas que puede haber en cualquier sesión de control, ¿no?
Sánchez estuvo bien, pues estuvo ni bien ni mal, ¿no? Estuvo soltando su hora y media de discurso. Yolanda Díaz, pues tampoco sé si consiguió más votos más allá de los que ya tenía. Yo creo que a pesar de todos los movimientos, no ha habido, o sea, no va a tener apenas efecto. Y luego, pues, yo pienso que el perjudicado al final en estas historias, no sé si es perjudicado o no, pero el que no se ha beneficiado es Feijóo, que es el que menos le interesa de que el debate político se mueva en el Congreso porque él no está ahí, ¿no? Y tampoco tiene ninguna herramienta para poder señalar ni poder marcar la voz, ¿no? Como hizo alguna otra vez, que estaba sentado al lado y luego... Yo creo que, bueno, que ahí se pierde, pero creo que tiene un impacto mínimo, honestamente. Alejandro. Ahora que la ONU acaba de publicar el índice de países felices para 2023, pues me extraña mucho que ocupemos la posición 32, después de ver esta moción de censura a Sánchez y a Yolanda Díaz, que vivimos en el en el mejor país del mundo. Pero es que ya sabes que la ONU va con mucho retraso en el trabajo de campo, Alejandro. que no lo he recogido. No llegamos ni a primera de federación. Claro. Y yo es que no solo ya el país lo que cuenta, todo lo que han hecho, sino los grandes ministros que tenemos. Cuando elogiaba a Alberto Garzón, que se ha ido de baja por paternidad como hace 6 meses y yo creo que ni ha vuelto, es que nadie lo ha echado de menos, que puede seguir 6 meses más y nadie pregunta en el ministerio por él, ¿no? Déjalo. Ya, elogiando. Pero estaba loando a Calviño, que es que ni se miran. Bueno, que es que están ahí, que la otra... Ay, Pedro, a ver si me hace más caso a mí o al otro, tal. Están ahí las dos que... Y a Montero y a Belarra. Vamos, que es eso. No, es que tienen el umbral de la gestión política, la tiene porque, bueno, el propio Marlaska que citaba Juan ha dicho que esta directora de la Guardia Civil ha sido la mejor de la historia, la mejor de la historia, que se va por la puerta de atrás. Y me acuerdo en casos similares cuando decían de Ana Mato que era tonta porque no sabía de dónde venía el coche de lujo que tenía el marido en el garaje, o la infanta Cristina, que no se enteraba tampoco de lo que hacía Iñaki Urdangarín, y aquí el dinero entraba a expuerta en casa de la directora de la Guardia Civil, que aunque no es a su profesión, oye, pero de tantas charlas, encuentro con la gente de inteligencia, fuerzas especiales, de la Guardia Civil, al final se te pega algo y sabes sospechar cuando viene algo torcido. Oye, y aquí se ve que lista... Vamos a ver, y este ático de 1 millón de euros en Málaga, ¿de dónde ha salido? Vamos a ver, me consta, no me lo ha querido reconocer, pero a mí sí me consta que Alejandro ha empezado a hacer una recopilación de todos los cambios de género que está habiendo en España y sus consecuencias. Haznos un resumen. Sí, porque después de la entrada de la ley trans, como aquí ya en la plaza comentamos, que iba a tener lo que ellos califican de efecto indeseado a posteriori, a principio que aquí no va a pasar nada, pues bueno, vamos a ver qué está sucediendo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que se están produciendo muchísimos cambios de género en los registros civiles, sobre todo de hombre a mujer, una edad entre 30 y 40 años, un perfil. Hay mucho militar profesional. ¿Por qué? Porque ellos no pueden acabar la carrera en el ejército, tienen una edad determinada, salen y mucho aprovechan pues su preparación, su formación para hacer oposiciones a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Policía Local. ¿Y qué sucede? Pues que, por ejemplo, Marlaska aprobó que de aquí a 2030 el 40% de las plazas que salgan en la Fuerza del Estado van a estar reservadas para mujeres. Entonces es muy posible que estos cambios, que son de personas, bueno, casados, con 2, 3 hijos, que no se cambian el nombre, mantienen el mismo nombre, que se llame Pepe, Juan, pero ya con el género mujer, ¿qué ocurre? Que puedan acceder en condiciones más beneficiosas a estas oposiciones. Y ya se ha visto un ejemplo en Torrelodones, en una oposición de la policía local, claro, que ya ha participado. Bueno, y ahora lo han paralizado todo y lo han elevado. Cuéntanos Cuéntanos que es divertido lo de Torrelodones. Claro, sí, pues. Es que es divertido, quiero decir, dramático. Un opositor hizo las pruebas psicotécnicas con los hombres, y cuando llegaron las pruebas físicas presentó el certificado de que había cambiado de género y la hizo como mujer. Con las mujeres hizo la prueba, claro.
lanzó la pelota de esa que era de menos kilo, el balón medicina casi lo saca del estadio donde se hizo, ¿no? En comparación, y ha arrasado. A ver, y se han quedado todos diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Y ya la ocurrencia que han tenido desde el Ayuntamiento y la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid es elevarlo al Ministerio de Igualdad para que decida. O sea, pero eso es cachondeo de Ayuso ya, ¿no? Pero es que aunque decida, Ayuso, aunque por ejemplo para parar el golpe, decidan paralizar la participación o declararla nula, la de este señor, yo creo que esto en los juzgados va a tener mucho recorrido, porque al final ellos mismos caen en su trampa, claro, porque ellos que decían que no hacía falta ni informe médico, ni autorización de nada para hacer el cambio. ¿Qué ocurre? Llegan a los juzgados y me dicen, no, nosotros no podemos preguntar nada, solo el género y si mantiene el nombre. Y avisarle que dentro de 3 meses, eso sí, tienen que recordarles que tienen que volver para ratificarse o no en la decisión. ¿Y qué está conllevando esto? Pues un trabajo extremo, porque hay funcionarios que solo dedican, tienes que hacer una inscripción nueva de esa persona cuando decide el cambio, tienes que hacerle un nuevo DNI, al final están atascando todo y dedicando una serie de recursos que no tiene el Ministerio de Justicia y a esperar dentro de 3 meses qué es lo que decide finalmente, que igual hay que volver atrás y hacer otra vez todo ese trabajo, ¿no? Pero el problema está ahí, que hay un perfil de personas pues, que están viendo en las oposiciones, sobre todo, pues, y en las plazas que reservan a las mujeres, una vía para poder acceder en mejores condiciones que le está facilitando el Ministerio de Igualdad, y ellos que hablan de proteger a las mujeres sus derechos, lo que están es pisoteando, los que están pervirtiendo la realidad, y esto era de lo que se quejaban el sector feminista histórico del PSOE, que se llegaría a esta situación, y en solo una semana de entrada en vigor de la ley ya no estamos encontrando... ¿Habéis leído el comunicado de la Federación Internacional de Atletismo? ¿Cómo empieza? No. Empieza mal, pero bueno, quiero decir que supongo que estructuralmente empieza mal, pero la idea por delante. Para proteger el deporte feminismo, decidimos 2 puntos. Que los deportistas transexuales no pueden competir en categorías reservadas, o sea, con otras mujeres. Entonces, algo que también avanzábamos aquí en la plaza cuando hablábamos sobre la ley trans. Es decir, esto va a ir contra el deporte femenino. Bueno, pues ya las organizaciones internacionales están actuando, pero precisamente por lo que dices. O sea, son medidas que se venden con el ánimo o con el mensaje de que van a proteger y mejorar la vida de las mujeres, que cuando los llevas a la práctica lo que ves es que se giran totalmente en contra, por no hablar de situaciones dramáticas como España, la del sigue, en España, ¿no? Es ¿no? ilegal eso, ¿no? Porque ¿El qué? Esa norma. ¿Cuál de ellas? De la Es la Federación. Federación Internacional, claro. Eso en España no se puede aplicar, eso. Es ilegal porque no puedes discriminar, ¿no? Hay Según la nueva ley. Pues, esto acabará como con lo del Barça. A ver, si lo echan de Europa, ¿qué va a hacer con la Liga? No, hay un conflicto y siempre, sobre todo con el mundo del deporte, siempre ha habido un conflicto de legislaciones, ¿eh? Sí. Claro. Te dicen, mira, sí, usted si se adapta a la legislación civil, la legislación, la ley en su país, a lo mejor luego no puede participar, porque quien decide cómo se participa en mis competiciones soy yo. Eso es. Sobre eso tengo jurisdicción y ahí es complicado eso, pero más que complicado es triste. ¿eh? Sí. Es triste cómo se genera un problema donde no lo existe o no debería de existirlo. Es decir, cómo... En fin, ya lo hemos comentado otras veces. Bueno, y la petición de Ismael, y para cerrar el tema, el caso Negreira, porque está muy deportista hoy Ismael, ha decidido venir, no ha venido en chándal de casualidad. ¿Qué problema tienes con el señor Negreira? Un árbitro... Además, sabéis que a mí el fútbol, con perdón, me resbala bastante. Pero no tengo ningún problema. Tengo un problema, como sabes, con la corrupción, Juan. Y cada vez que veo el caso de Negreira me salen paralelismos con la corrupción de Convergencia, por ejemplo. Porque es que no es que tuvieran comprados un par o 3 de árbitros, es que tenían, por lo que estoy leyendo, comprados todo el colegio de árbitros. Tampoco te pasas. ¿El 90% del colegio de árbitros? O sea, eso es como decir... Bueno, evidentemente todos los concursos públicos que decidía Convergencia, la Convergencia de verdad, la de los negocios, la de Pujol, hombre, no todos... Pero el 90% iban con el del 3 al 30%.
Claro, No digas eso. y luego, es que los paralelismos no acaban ahí, porque luego cuando la prensa te pilla, no, es que esto es una maniobra de desprestigio y contra, bueno, ¿ahora qué dicen? ¿Esto ya va contra Cataluña o todavía no? Ahora que Duran Lleida ha vuelto a la primera línea como presidente Bueno, ya que de la faltaba. patronal de los supermercados, ahora no es conveniente decir esto. Venga, oye, muchísimas gracias a todos. No sé si queréis añadir algo así, pero ya hago la pluma. No sé qué os parece Ayuso y Vox, así que me parece también. Eso para O sea, la próxima. no sé, romper en el último pleno me parece un poco raro, ¿no? Pero bueno. Las elecciones manda. Para la próxima. Gracias, Alejandro Ramírez, gracias, Pernal García, y gracias a Ismael García Villarejo, y gracias, por supuesto, a todos ustedes que tienen la amabilidad de compartir con nosotros este espacio de debate, de análisis, de comentarios sobre la actualidad y su backstage, sobre la parte de atrás de la actualidad. Gracias a todos de nuevo, y aquí permanezcan siempre a la sintonía de La Plaza y hagan el favor, suscríbanse, porque así no tienen que estar pendientes de cuando se produce la grabación del próximo episodio. Los sistemas, eso está muy automatizado y les avisa. Y si además quieren darle un like, ya eso es la repera. Pero si no le dan un like, también. Y comenten, les queremos exactamente igual. Gracias. Hasta siempre.